¿Qué pasaría si las cadenas que atan a tu familia desde hace generaciones tuvieran una llave oculta? ¿Y si los demonios que se niegan a irse no temieran tus gritos, sino tu silencio ante Dios? Has orado, has llorado, has peleado, pero la opresión sigue ahí, como un humo invisible que ahoga el alma sin matarla del todo. Hay un arma que el infierno teme más que cualquier otra. No es una espada, no es una corona, es el ayuno verdadero. No hablamos de saltarse comidas, sino de un misterio divino, una puerta espiritual que cuando se abre con fuego hace huir a los demonios aterrados. Y lo más impactante es que no regresan. Hoy vas a descubrir los 4 tipos de ayuno que destruyen fortalezas, rompen maldiciones antiguas y cierran al enemigo para siempre. No es teoría, es guerra, y el campo de batalla no se ve con los ojos. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete y activa la campana. Esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 21. Hay batallas que se repiten como un eco maldito, enfermedades que no ceden, adicciones que se heredan, ciclos de fracaso que resucitan generación tras generación. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que, aunque oras y crees, hay algo que simplemente no se rompe? Eso no significa que tu fe es débil. Significa que estás enfrentando una clase diferente de resistencia. Jesús lo dijo con claridad. Esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 21. No todas las cadenas ceden con palabras. Algunas necesitan fuego, y ese fuego se enciende con el ayuno, porque el ayuno no es castigo, es acceso, es entrega, es clamar con el cuerpo lo que el alma ya no puede gritar con palabras. Cuando el creyente deja el alimento de la tierra para buscar el pan del cielo, el infierno tiembla, no por hambre, sino por poder. ¿Sabías que hay demonios que solo reconocen el lenguaje del ayuno? Son antiguos, terrosos. Se alimentan del ruido del mundo y del descuido espiritual, pero cuando el cuerpo calla y el espíritu se eleva, ellos saben que su tiempo se acabó. El infierno conoce este principio. ¿Lo conoces tú? Dios no está esperando tu perfección, sino tu rendición. Y el ayuno es una forma radical de rendirse. Imagina un hombre de rodillas en el desierto. No hay palabras, no hay aplausos, solo polvo, silencio y cielo. Y en ese silencio, los ejércitos invisibles empiezan a moverse. Hoy estás a punto de descubrir que no todos los ayunos son iguales. Hay tipos específicos que liberan un poder tan puro que los demonios no solo huyen, son arrancados para siempre. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a ayunar con poder. Hay oraciones que arden como incienso invisible. No salen de los labios, sino de lo más profundo del espíritu. Son gemidos, suspiros, silencios que el cielo entiende y el infierno teme. Este tipo de ayuno no es una dieta ni un acto simbólico. Es una confrontación directa con lo que está enterrado, con pactos antiguos, con raíces de amargura, con maldiciones que nadie nombró, pero que siguen operando en silencio. Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Mateo capítulo 15, versículo 13. ¿Y si el peso que cargas no fue sembrado por Dios? ¿Y si hay cosas que viven en tu alma sin derecho, esperando ser arrancadas? Cuando un creyente combina ayuno con oración intensa, no solo limpia el terreno, lo purifica, porque el ayuno solo debilita la carne, pero la oración lo convierte en arma. Imagina un cuarto sin ventanas, solo una vela encendida, una Biblia abierta y una rodilla en tierra. No hay palabras elocuentes, no hay melodía, hay gemidos y hay verdad. Ese lugar se vuelve altar y lo que parecía inamovible comienza a ceder. El infierno opera en capas, una palabra mal dicha en la infancia, un rechazo, una herida, una noche de trauma,
Cada una de esas cosas puede abrir puertas que tú no recuerdas haber dejado abiertas. Pero cuando el alma se entrega en oración profunda, sostenida por el fuego del ayuno, esas puertas comienzan a cerrarse, sin escándalo, sin relámpagos, solo con obediencia. A veces pedimos a Dios que arranque lo que duele, pero no estamos dispuestos a quedarnos vacíos por unos días. No es el hambre física lo que mueve el cielo, es el hambre de justicia, de limpieza, de volver a ser casa pura. El enemigo no teme a nuestras frases repetidas, teme al creyente que ayuna y ora en secreto, teme a quien renuncia al aplauso para hablar con Dios en la sombra, teme al clamor que no busca likes, sino liberación. Y cuando esa oración brota del ayuno, ángeles que estaban en silencio reciben órdenes, murallas que parecían eternas se agrietan, y cadenas que pasaron generaciones se parten. Hay cosas que solo se rompen así, cuando dejas de pedir y comienzas a gemir. No todo ayuno se libra en silencio. Hay algunos que, aunque el estómago esté vacío, hacen temblar el infierno con sonido, pero no cualquier sonido. Alabanza en medio del quebranto. El rey Josafat enfrentaba una crisis total. 3 ejércitos marchaban contra Judá. La fuerza militar no alcanzaba. La lógica decía que todo estaba perdido. Pero Josafat proclamó ayuno en toda la nación. Y al final, cuando llegó el momento de enfrentar la batalla, no puso espadas al frente, puso cantores. Después de haber deliberado con el pueblo, designó a los que debían cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad, marchando delante del ejército y diciendo: «Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia». Duns Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Mientras cantaban, el enemigo se confundió. Los ejércitos invasores comenzaron a pelear entre ellos. Y Judá venció, sin levantar una sola arma. Eso no es estrategia humana, es poder celestial. En otro momento de la historia, Pablo y Silas fueron azotados, encadenados, encarcelados injustamente. Sus cuerpos sangraban, sus pies estaban atrapados, pero sus espíritus estaban en libertad. Cerca de la medianoche eligieron alabar, y cuando lo hicieron, el mundo invisible reaccionó. De repente, sobrevino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16, versículo 26. La pregunta es, ¿cuántos cristianos hoy ayunan pidiendo libertad, pero nunca han alabado mientras esperan? Muchos claman, pero pocos cantan. Muchos se quejan, pero no levantan manos. Quizá la puerta que no se abre necesita una canción en lugar de otra súplica. El ayuno con alabanza es entrega doble. Es negarse al alimento de la carne y al mismo tiempo alimentar el alma con gratitud. Es adorar cuando todo dice que te calles. Es cantar desde la cueva, desde el dolor, desde la prisión interna. Y eso cambia todo. El infierno odia la alabanza nacida del quebranto, porque esa alabanza no depende de emociones, depende de convicción. Cuando alguien canta con el estómago vacío y el corazón herido, el mundo espiritual se sacude. ¿Lo has hecho? ¿Has cantado en lugar de reclamar? ¿Has levantado tus manos cuando no sentías fuerzas? Quizá eso es lo que falta, no más ayuno en silencio, sino ayuno con adoración. Porque el ayuno no solo mata la carne, libera el espíritu. Y cuando el espíritu canta, los muros invisibles caen. Hay batallas que no se ganan en el cuerpo, ni siquiera en la mente, sino en la intimidad, en la separación, en el abandono consciente de todo lo que contamina el alma. El ayuno de consagración no es dejar de comer, es dejar de distraerse, es silenciar el ruido del mundo para escuchar el susurro del cielo. Jesús, antes de iniciar su ministerio, no solo fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí ayunó 40 días, sin comida, sin compañía, sin distracciones. Ese tiempo no fue castigo, fue preparación. El Hijo de Dios no necesitaba demostrarse nada a sí mismo, pero sí necesitaba vaciarse de todo lo humano para llenarse de lo eterno.
El ayuno de consagración implica cortar voluntariamente la conexión con todo lo que contamina. Entretenimiento vacío, redes sociales, conversaciones superficiales, placeres instantáneos, no porque sean malos en sí, sino porque nublan la visión del espíritu. ¿Con qué estás alimentando tu alma mientras ayunas? Porque puedes no comer pan, pero seguir digiriendo orgullo, ira, vanidad, vanas distracciones. No es solo lo que entra por la boca, es lo que consume tu atención, tu tiempo, tu enfoque. En tiempos antiguos, cuando alguien se consagraba a Dios, se retiraba, rasgaba sus vestiduras, se cubría de ceniza, entraba en silencio. Hoy, esa rendición sigue vigente, pero en lugar de rasgar vestiduras, debemos rasgar nuestras agendas, nuestro apego al teléfono, nuestra dependencia del estímulo constante. El profeta Elías, antes de oír la voz de Dios, tuvo que pasar por fuego, terremoto y viento. Pero la voz no estaba allí, estaba en el susurro. Primera Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Y ese susurro solo se escucha cuando todo lo demás se apaga. ¿Has probado ayunar no solo comida, sino atención? ¿Has apagado la música, las notificaciones, los videos, para quedarte solo con una Biblia abierta y un corazón expectante? Eso es consagración. No es aislamiento por castigo, es separación por amor. Cuando decides dejar de escuchar al mundo, tus oídos espirituales se afinan. Cuando dejas de mirar el ruido digital, tus ojos internos se abren, y entonces lo que estaba velado se revela, no por mérito, por hambre de lo sagrado. Este tipo de ayuno no produce señales inmediatas, pero activa una transformación profunda, silenciosa, irreversible. Es el ayuno de los que no quieren fama, sino fuego, de los que no buscan milagros, sino presencia, de los que no quieren escapar del mundo, sino ser llenos de Dios para transformarlo. Hay ayunos que no solo te limpian, te abren los ojos, revelan lo que estaba oculto, rompen el velo, y lo que parecía solo una lucha humana se muestra como guerra espiritual. Daniel no estaba buscando poder, estaba buscando entendimiento, y lo encontró a través del ayuno. En aquellos días, yo, Daniel, estuve de duelo durante 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entraron carne ni vino en mi boca, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel, capítulo 10, versículo 2 al 3. 21 días de silencio, humildad, expectativa, y cuando el tiempo se cumplió, los cielos se abrieron. Un ángel lo visitó. Le habló de una batalla que había comenzado desde el primer día que dispuso su corazón, pero que fue obstaculizada por fuerzas demoníacas en los cielos. Por eso la respuesta tardó, no porque Dios no oyera, sino porque el mundo invisible estaba en guerra. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes una resistencia inexplicable? ¿Una pesadez que no viene de fuera, sino de dentro? ¿Un bloqueo que no cede con oración normal? Quizá lo que necesitas no es más palabras, sino un ayuno que despierte revelación. Este tipo de ayuno no es emocional, es estratégico, porque cuando Dios revela lo que el enemigo ha planeado, puedes orar con precisión, actuar con sabiduría y cortar raíces ocultas. Satanás no teme tanto tu fe, teme tu visión, porque un creyente que ve es un peligro. Un cristiano ciego puede ser fervoroso pero vulnerable. Uno que ve es invencible en el espíritu. ¿Te atreves a pedirle a Dios que te muestre lo invisible? ¿Estás dispuesto a ayunar no por una petición, sino por discernimiento? Cuando Daniel ayunó, no solo recibió información, recibió carga profética. Vio lo que vendría, entendió lo que otros no entendían y se convirtió en voz de dirección para todo un imperio. Hoy, muchos quieren revelación sin separación, pero los misterios de Dios no se revelan al distraído. Se entregan en secreto al que está dispuesto a silenciar el mundo para escuchar la eternidad. Imagina que tus ojos espirituales se abren y ves cadenas que nadie más ve, y detectas grietas en tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad. Eso no te asusta,
te posiciona, porque ya no actúas a ciegas, actúas con luz. Ese es el poder del ayuno de revelación, transformarte en centinela, en vigía, en boca de Dios para tu generación. El infierno no se queda en silencio cuando un hijo de Dios comienza a ayunar con propósito. No es casualidad que justo cuando decides apartarte, orar, consagrarte y callar las voces del mundo, aparezca una tormenta, llamadas urgentes, discusión en casa, insomnio sin razón, sueños confusos, hambre inusual, pensamientos de duda. No es coincidencia, es ataque, porque el enemigo sabe que estás activando una bomba espiritual y antes de que explote, quiere hacerte retroceder. Satanás no teme a los rituales vacíos, pero tiembla ante el ayuno genuino, el que nace del quebranto, el que es acompañado por oración, alabanza o consagración. Ese tipo de ayuno abre portales en el cielo, y eso el infierno lo percibe. Por eso surgen pensamientos como: ¿será que esto sirve de algo? Me siento peor que antes. Quizá esto es solo psicológico, pero hay una verdad escondida en la incomodidad. Tu incomodidad es la evidencia de que el infierno está perdiendo terreno. Los demonios no se rinden fácilmente. Cuando comienzas a debilitarlos con ayuno, responden con desesperación. La Escritura es clara. Jesús, al ser lleno del Espíritu, fue llevado al desierto, y allí fue tentado por Satanás en sus áreas más humanas: el hambre, el orgullo, la identidad, el poder. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. ¿Te suena familiar? Cuando tú decides ayunar, el enemigo hace lo mismo, te tienta justo en tus puntos débiles. Lo que parecía estar dormido, se levanta. Lo que ya habías superado, vuelve a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque el infierno odia el silencio que produce poder, y cuando ve que estás a punto de ser lleno del Espíritu, te lanza todo su arsenal, pero no para detener tu ayuno, sino para detener lo que viene después. Cada resistencia es un mapa, cada incomodidad una señal. Si sientes presión, es porque estás tocando algo profundo. Si sientes confusión, es porque estás rompiendo estructuras viejas. Si sientes debilidad, es porque tu espíritu está siendo preparado para cargar gloria. Ningún guerrero regresa de la batalla sin heridas, y ningún hijo de Dios que ayuna con fuego sale igual. El enemigo se revuelca cuando un creyente persevera en ayuno, porque sabe que las cadenas que lo ataban están siendo debilitadas, que los pactos antiguos están siendo rotos, que los ojos se están abriendo y que la autoridad está creciendo. Jesús resistió la tentación. Y cuando terminó su ayuno, dice la Escritura que regresó con el poder del Espíritu. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Ese es el objetivo. No solo resistir, sino volver con poder. ¿Lo sientes? ¿Sientes ese temblor interno, esa incomodidad espiritual, ese cansancio inexplicable? No es debilidad, es parto. Estás dando a luz algo que el infierno intentó abortar por años. Y si sigues adelante, el enemigo no solo huirá, será derrotado. El ayuno verdadero no termina cuando vuelve la comida. Termina cuando el enemigo ya no tiene lugar. Muchos creyentes ayunan buscando alivio momentáneo, pero Dios quiere darte autoridad permanente, no para sobrevivir, sino para reinar, porque cuando ayunas con fuego, algo cambia en ti. El espíritu se alinea, el alma se somete, la carne se calla, y entonces el trono interior queda libre para que Cristo gobierne. El enemigo no solo teme al ayuno, teme lo que el ayuno despierta. Un hombre que ve, una mujer que discierne, una generación que no se conforma con canciones, pero clama con lágrimas, que no busca likes, sino la gloria, que no se esconde, sino que avanza. ¿Has sentido ese cambio? Después de un ayuno profundo, ciertas tentaciones ya no te atraen. Algunos pensamientos pierden fuerza. Ambientes donde antes sentías opresión ya no tienen poder sobre ti. Eso no es emocional, es espiritual. Es señal de que tu atmósfera cambió. Porque el ayuno no solo expulsa demonios,
cierra puertas. Y no cualquier puerta, puertas generacionales. Puertas que estuvieron abiertas por traumas, pecados, prácticas ocultas o ignorancia. Puertas por donde el enemigo entraba sin permiso, solo por derecho legal. Pero cuando tú ayunas en obediencia, ese derecho se cancela. Y el enemigo, aunque quiera volver, no puede. Hay familias que viven ciclos repetidos por décadas. Mismos divorcios, mismas enfermedades, mismos miedos. Y nadie se pregunta por qué. Hasta que alguien se levanta, no con fuerza humana, sino con hambre santa, y dice, basta. Y ayuna, y clama, y adora, y se consagra, y entonces el ciclo se rompe, porque el ayuno no solo afecta al que lo hace, libera generaciones. Es como el golpe de un martillo espiritual sobre una muralla ancestral. No solo quiebra lo que te aprisiona, derriba lo que tus hijos nunca llegarán a conocer, porque tú lo destruiste en secreto. Y esa es la verdadera victoria, no solo ser libre tú, sino preparar libertad para los que vienen. ¿Puedes ver lo que está pasando? Quizá lo que iniciaste como un acto de desesperación era, en realidad, un llamado del cielo para recuperar tu posición, porque el enemigo no le teme a tu llanto, le teme a tu despertar. Y cuando un creyente despierta por medio del ayuno, se convierte en portador de luz, donde pisa, limpia, donde habla, corta, donde ora, abre camino. Ese es el legado que deja el ayuno con poder, una autoridad que no se compra, que no se finge, que no se hereda. Solo se obtiene en el fuego de la entrega total. Quizá nunca te enseñaron a ayunar así. Quizá pensaste que era solo para unos pocos, para monjes o pastores. Pero hoy sabes la verdad. El ayuno es dinamita espiritual y es para ti. No necesitas perfección, solo un corazón dispuesto. Dios no busca a los fuertes, busca a los rendidos. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a romperse. Tal vez fue una cadena invisible, tal vez fue el miedo, o tal vez fue esa voz que decía, nunca vas a cambiar. Pero hay fuego en tu interior, y ese fuego necesita espacio para arder. Haz espacio, aparta un día, apaga las voces, y verás lo que el enemigo nunca quiso que vieras, que sí puedes ser libre. Suscríbete ahora a Camino de lo Sagrado. Este canal es un refugio para los que buscan profundidad, verdad y presencia. Activa la campanita para no perder lo que viene. Cada mensaje es un arma, cada palabra una llave. Escribe en los comentarios, estoy listo para ayunar con fuego. Queremos orar por ti, queremos caminar contigo. Comparte este video con alguien que está en guerra espiritual. Tú puedes ser el puente entre su lucha y su liberación. Y ahora, haz clic en el video que te muestro aquí a la izquierda. Es el próximo paso. Una revelación que no puedes perder. Cuando ayunas con poder, el infierno se silencia.